Muy buenas noches, mis sobrevivientes. Bienvenidos a un capítulo más de Dark Universes Inc. Les agradezco a todos por estar pendientes de este nuevo episodio. Y pues antes que nada, una disculpa. Estuvimos lejos un poco de tiempo, pero hemos regresado. Y hemos regresado con una historia que está muy ad hoc para estos días, para estos tiempos. Tenemos eventos que muchos dicen que es una cortina de humo, mientras otros claman que es el principio del futuro. Yo solo sé que me ha inspirado y nos lleva a la historia del día de hoy. Espero la disfruten. La historia se llama La elección del fin del mundo. Gracias. Había pasado relativamente poco tiempo desde que la raza humana había descubierto el fuego, de que había visto con temor los cielos clamando a deidades inexistentes, y sus miedos infantiles no eran más que las sombras de la ceniza y el misticismo. Hoy, el hombre estaba en una era distinta, llena de avances, y la prueba es que ese día, el presidente de los Estados Unidos de América se estaba sometiendo a una cirugía para conectar su mente con el proyecto Atenea, la cual representaba la esperanza más encumbrada de la humanidad, pues era la más potente, poderosa y veloz inteligencia artificial jamás creada, cuyos alcances, decían algunos, de determinarlo así el presidente, podrían tener consecuencias mundiales. Aquella operación era realmente de vanguardia. Se habían insertado cientos de nanomáquinas en el cerebro del presidente, en su torrente sanguíneo. Estos funcionaban como una red alterna de neuronas, dándole el control completo del sistema Atenea y, de necesitarlo, reparar sus propias capacidades cognitivas. Ahora, este hombre poseía información de cada objeto que miraba a voluntad. Tenía acceso ilimitado a los dispositivos a su alcance y mucho más. E incluso Atenea le hizo un pequeño regalo, y este vino en la forma de una inteligencia artificial secundaria. Esta, a diferencia de ella, no tenía conexión con el resto del mundo. Era solamente una conciencia con la que el presidente podría debatir de los temas más complicados a voluntad. Y a esta le habían puesto el pequeño nombre de Ulises, o mejor dicho, pequeño Ulises, como el brillante hombre que había sufrido tanto para regresar a casa después del asedio de la gran urbe. Y curiosamente, y no por coincidencia, Ulises también era el nombre del vicepresidente del país, compañero de fórmula del presidente Stevenson y mejor amigo de este desde la universidad. El mundo estaba a sus pies, el destino realmente se miraba resplandeciente. Sin embargo, todo comenzó a cambiar tras unas semanas, pues Stevenson tuvo lo que sería la primera de una cadena de muchas pesadillas que habrían de dictar el destino del mundo, y tal vez, solo tal vez, podrían ser un punto y coma en el esquema estelar. Stevenson se encontraba en algún páramo desolado. La pavesa inundaba el área, mientras cenizas aún candentes predecían la humareda. El cielo era una miserable excusa de sí mismo, cubierto por nada más que oscuridad. El sol estaba perdido. El viento parecía ser una maldición que cortaba la piel. Pero ahí estaba él, en lo que parecían ser restos de banquetas. Una ciudad. En la misma estaban talladas las sombras de lo que en otrora parecían ser personas. Como si aquellas sombras fueran el último recuerdo y vestigio de ellas mismas. Y en medio de aquel caos, en medio de aquella tristeza, él deambulaba, como si tuviera un propósito, como si hubiese un camino. Y entonces, tras algunos minutos de andar, se encontró con una cerca de metal, negra, derretida, donde debía haber cientos de árboles. No quedaban más que el tenebroso recuerdo y vestigios de una explosión. Y en el centro de todo aquello, se dio cuenta que estaba su hogar, su oficina,
o mejor dicho, la ausencia de ello. Aunque no quedaban ni los cimientos, sabía que aquel epicentro mortal no era otro que el de la Casa Blanca. Al despertar, el sudor frío rondaba su rostro. La respiración era ajetreada y en la intimidad de su hogar abrió la ventana para ver el cielo nocturno. En otros tiempos hubiera consultado a su esposa acerca de aquella terrible pesadilla, pero su querida y jocosamente llamada oniromante de confianza había fallecido años atrás por la devastadora pandemia del SIF. Así que sin más, invocó al pequeño Ulises, que para él se había reflejado siempre en un rincón de la habitación. Parecía ser una persona viva, hecha a la usanza de la noche estrellada de Van Gogh, con enérgicos movimientos de brocha y pintura, que parecía ser palpable ante los ojos de los propios dioses. Stevenson procedió a contar aquella pesadilla, a lo que aquel espejismo virtuoso siguió ávido cada palabra. Era realmente otra conciencia, otra persona, alguien que se le podría hacer compañía hasta el final de los días y que le daría el mejor consejo que pudiese. Temes la amenaza nuclear y no te culpo. Hay varios suspirantes, pero la verdad es que Ivan, con toda su templanza y miedo que provoca su historial de la KGB, no quiere acabar con el mundo. Quiere lo mismo que todos los demás, y eso es más poder. Brigitte está haciendo cosas increíbles y cambios en Francia. Chandra me parece que es un hombre de paz, de negocios, por supuesto, pero pretende colocar a la India en un lugar que le pertenece en el mundo. Y por otro lado, Yang podría ser una de las principales preocupaciones, pero él sabe perfectamente que nuestros misiles lo apuntan directo y de manera automática, tanto a él como a los demás. Stevenson miró a aquella milagrosa aparición, sin decir palabra, y este se rió torciendo la boca. Te preocupa Cho Ye-jin, la tan llamada heredera. Entonces Ulises suspiró nuevamente. En su caso, esperemos que la locura de su padre haya muerto con él. De cualquier manera, los días continuaron. El trabajo absorbía casi por completo la mente del presidente, hasta que una de aquellas noches volvió a soñar. Pero esta vez tenía un lugar privilegiado ante los hechos inefables, pues desde un punto de vista elevado, perdido entre las nubes, podía ver las bombas, los misiles, los artificios mortales, aquellos que el destructor de mundos había perfeccionado hacía no más de 60 años. Las luces tan hermosas como mortales destellaban en un mundo que se llenó con una de las efigies que tanto temían los hombres, es decir, aquellos hongos etéreos y mortales. Detalles nada sutiles que dejaban saber que a la galaxia entera, que la Tierra estaba muerta y que todo en la misma era ahora solo silencio. El universo es de hecho infinito. No obstante, los planetas capaces de albergar vida son preciados descubrimientos, adorados por todo el resto de la galaxia. Las razas que hemos nacido en la cornucopia de la vida debemos aprender a amar al mundo antes de otra cosa. Pero eso es algo que los humanos han evitado aprender a toda costa. Aquella voz, que sonaba casi metálica, era contundente. Stevenson comenzó a buscar por todos lados el origen de la misma, hasta que volteó a una instancia aún más elevada que la propia y pudo encararlo. Ahí, entre sombras y con rostro adusto, el origen de la voz. Aquella forma no era la de una persona. Su piel era una mezcla extraña entre gris oscuro y cetrino. Algo que brotaba de la testa insinuaba hacia atrás, parecía ser su cabello, pero probablemente tendría la textura del cartílago. Pero lo peor eran esos ojos enormes, blancos por completo, con la excepción de que la pupila parecía ser un agujero en medio de lo que los humanos ya serían la nieve esclerótica.
es decir, lo blanco de nuestros ojos. Este ser en su lugar, en lugar de tener una pupila colorida, tenía un agujero que a pesar de su ausencia, parecía clavarse duramente y con ira en Stevenson. Ustedes están matando a su planeta con celeridad, pero han obtenido las armas para matarlo definitiva y velozmente. Eso nos orilla a actuar. Y si nos hacen elegir entre un grupo de primates sedientos de sangre y un mundo completo de vida, la decisión será obvia. Stevenson estaba ahí de nuevo, bañado en sudor, de nuevo en su realidad. Sin embargo, aquel sueño tenía demasiados tintes de la misma. Había sido demasiado vivo, demasiado real. De inmediato ordenó a Atenea analizar su cuerpo. No sabía qué estaba buscando, más que un culpable externo, algo que le pudiera dar paz mental, algo que dijera que él no era el culpable de semejantes visiones, pero Atenea regresó con resultados vanos. Todo estaba en orden, salvo la aceleración de su pulso, el estrés, todo parecía normal, incluso la actividad del cerebro. Esta vez tuvo el tino de poder hablar con su verdadero amigo, Ulises Sand, su amigo compañero de fórmula y hoy su vicepresidente. Le habló de los sueños, del miedo y de aquello que tal vez no debería susurrarse en la Casa Blanca, es decir, que el presidente podría estar perdiendo la cabeza. Debatieron por horas, desde efectos secundarios por la presencia de Atenea en su mente hasta la risible posibilidad de que los extraterrestres de hecho existieran. Claro, lo segundo, ya con su par de whiskies en la sangre. Sin embargo, cuando la paz comenzaba a intentar llegar a su ser, el staff de la Casa Blanca le surgió ver las noticias, donde era precisamente Zhou Jiajin quien estaba haciendo pruebas en el mar Japón con misiles que presumía ella tenían capacidad transatlántica, mientras prometía al mundo una limpieza digna de los dioses. De inmediato las mentes más hábiles y necesarias del gobierno se reunieron en el búnker del recinto, evaluaban el nivel de amenaza, con toda la información que tenían a su alcance, fotos de satélite de la base establecida en Japón, incluso un par de operaciones negras no reconocidas. El panorama realmente comenzaba a teñirse de manera fatal. La amenaza parecía ser real. Incluso el perfil psicológico de Jiajin indicaba que era lo suficientemente fanática para detonar al mundo entero. Las opciones no eran muchas. Un equipo táctico podría eliminar a Jiajin, sin embargo tendría que parecer un accidente. De no ser así, el reemplazo seguro jalaría del gatillo. Tal vez una misión diplomática. Pero esto estaba fuera de noción, ya que la dictadora había jurado matar a cualquier americano que pusiera un pie, incluso en la otra Corea. Pensaron entonces tal vez presionar a sus aliados con embargos comerciales para obligarla a comportarse, pero ella realmente tenía pocos aliados. Su pueblo ya pasaba por hambre y enfermedad. Tal vez lo que estaba buscando en la lideresa era un asesinato-suicidio de tamaño global. Entonces el presidente susurró casi para sí mismo la palabra Atenea, la cual era probablemente lo que muchos ya habían pensado. Atenea, de hecho, sí tiene la capacidad de incapacitar todas las armas nucleares del mundo. Eso es un hecho. Pero estamos hablando de que serían aliados y enemigos por igual. Pero esa fase de Atenea es sumamente inestable. Podría ser otro escenario del fin del mundo. Y ni siquiera empezamos a hablar de los sellos para elevar a Atenea a nivel de guerra. Son menos que inmorales. La voz era de uno de los ingenieros de DARPA que había desarrollado la inteligencia artificial que ahora comandaba Stevenson. El silencio del presidente, por supuesto, era una orden clara para que aquel experto siguiera con su declaración. Primero los satélites. Los satélites deben mostrar que al menos una ojiva nuclear está siendo movilizada por uno de nuestros enemigos. Eso probablemente sea el sello más sencillo.
El segundo es un referendo del Congreso. Tiene que tener al menos 90% de aprobación. Pero el tercero es especial. Ulises Sand entonces interrumpió al experto y dijo: quiero ser yo quien dé este punto. El ingeniero, aliviado, le cedió la palabra. El tercero puede ser el único a su vez, pues esto garantiza un estado de emergencia. Ya sea el vicepresidente o si el presidente fueran asesinados, Atenea se elevaría a su estado de guerra. El silencio se hizo presente y solo fue interrumpido por una declaración del presidente. Es un poco fatalista, ¿no creen? En efecto, pero esto garantizaría que entremos en un estado de emergencia si alguno de nosotros falta. Tú eres el estratega, yo cuento con que seas tú, dijo Ulises sin siquiera acongojarse. Es ridículo. No puedo esperar a que mueras para tomar semejante decisión. ¿Quién fue el idiota? Y entonces Ulises lo interrumpió, levantando su mano. Estás viendo a ese idiota. La verdad es que todos aceptaron de inmediato, lo que me preocupa un poco, si me preguntas, agregó Ulises con una sonrisa que trataba de confortar no al presidente, sino a su amigo. Pronto la reunión se había acabado. Habían determinado que por el momento se mandaría una misión de paz encabezado por el filósofo y politólogo Artem Ivanovich, un embajador de paz a nivel mundial de origen ruso, que pues precisamente no estaba del lado de los americanos, pero era un hombre inteligente, que prefería hablar de paz antes de ver al mundo arder. La situación era compleja, el mundo estaba cambiando, pero ni la mente del presidente era un lugar seguro, pues las pesadillas iban empeorando. Aquella figura extraña alienígena seguía apareciendo. Estuvo así por al menos 2 semanas, cuando finalmente, una noche, lo que parecía imposible se hizo presente, no en sueños, sino directamente en la habitación de Stevenson, pues mientras dormía sintió como un zumbido lo despertaba, y al abrir los ojos, ahí estaba eso, de pie, en un rincón, con las manos cruzadas, inmoble, pero atisbándolo con esas pupilas vacías. No te preocupes en avisar a nadie. Soy solo una imagen proyectada directo a tu habitación. No tengo intenciones de lastimarte. Mi misión es evitar que se destruyan los unos a los otros. No por ustedes, sino por el planeta. Pues a pesar de que hay cientos de mundos, como ya te dije antes, solo un puñado, comparado al número de estrellas que somos, es capaz de sostener vida. Y por ello son preciados. Este es un concepto sencillo que parece eludirlos como raza. Así que pues, déjame decirte, en este momento ustedes tienen 2 opciones. Intentar asesinarse unos a los otros, lo cual, recalco, solamente intentarían, pues en pos de la vida, en pos del pulso de este mundo, nosotros los detendríamos, pero a cambio de ello, los destruiríamos a todos. No habrá la gran guerra, no habrá la gran resistencia, estarán muertos en mucho menos de 24 horas, dejando un desierto de vida para que se recupere de ustedes. La segunda opción es que logres salvar a tu mundo. Al hacer esto nos revelaremos ante la humanidad y los ayudaremos. Sus problemas los hemos resuelto hace miles de millones de años. Podríamos llevar a la humanidad a una época de prosperidad nunca antes vista. Stevenson trató de analizar al ser con Atenea, pero ni ella tenía respuestas. Sin embargo, no sintió miedo. Todas aquellas pesadillas parecían haberlo preparado para este momento. ¿Y por qué no nos ayudas ahora mismo?
Aquella forma extraordinaria parecía esgrimir algo muy parecido a una sonrisa. ¿No dice su libro que es mejor enseñarle a pescar al hombre? Tienen que madurar antes de recibir nuestra ayuda. ¿Por qué intentar salvarnos? Todas las razas merecen una segunda oportunidad, pero no creas que soy el único aquí. Hay un opuesto a mí, quien está contaminando la mente de uno de tus adversarios para que destruya el mundo. No tienes mucho tiempo, pero según nuestros estudios, eres realmente el único que puede hacer algo al respecto. Y entonces, de pronto y de golpe, Stevenson casi gritó: ¡Atenea! Sí, es un intento crudo, pero en el camino correcto para elevar la conciencia humana a un nivel superior. El tiempo corre. Tienes que decidir. Tienes que actuar. Y tras esas palabras, la figura finalmente se desvaneció, dejando solo en penumbras a un hombre confundido y atribulado. De inmediato convocó al pequeño Ulises como su consejero de confianza. Hablaron de aquello toda la madrugada, analizaron las ondas cerebrales de Stevenson sin poder llegar a una conclusión, pero algo dejó pensando al presidente, y eso fue una reflexión del pequeño Ulises. ¿Qué pasa, señor presidente, si son reales y lo único que quieren es que desactives nuestro armamento nuclear para someternos y quedemos sin defensa alguna? Aquello era ciertamente una locura. La amenaza nuclear de parte de Zhou Ye-jin, la idea de que otra raza estuviera supervisando sus pasos, elevar a Atenea a modo de guerra donde utilizaría todas las ojivas nucleares del mundo y probablemente dejaría incapacitados a la mayoría de los sistemas de defensa, dejando a la humanidad a merced de cualquier amenaza exterior. Aquello definitivamente era una locura. ¿Estaría perdiendo la cabeza? ¿Serían efectos secundarios de la nueva tecnología? Su cabeza daba miles de vueltas, pero no pudo pensar más, pues su teléfono comenzó a sonar. Algo estaba pasando. Eran las 1:55 de la mañana, pero alguien le dijo en esa línea que debía ver la transmisión privada. Al prender la tele se encontró con un día soleado, en otro lado del mundo. Pues si en Estados Unidos eran las 1:55, en Corea estaban cerca de ser de las 3 de la tarde. Y mientras el staff ya comenzaba a organizarse, en la pantalla aparecía Zhou Ye-jin hablando a su pueblo, dando un magno discurso. La injerencia de los Estados Unidos de América debe llegar a su fin. Creen que pueden intimidarnos, creen que pueden dirigir el mundo, pero no sobre nuestra gloriosa tierra, no en mi tiempo. Actos seguidos, las cámaras apuntaron a un paredón donde había 6 personas, todas con los ojos vendados, todos maltratados, vejados y sangrantes, y entre ellos estaba Artem Ivanovich. Y en menos de un segundo fueron baleados ante los aplausos comprados de un pueblo muerto de miedo. En ese momento el presidente convocó al staff, una reunión de emergencia del Congreso. El presidente estaba buscando elevar a Atenea a estado de guerra, pero no obtuvo el apoyo de sus compañeros, ni siquiera de su propio staff. Muchos decían que estaba exagerando, lo tacharon de alarmista. Sin embargo, él sentía que era el camino correcto. Pasó entonces todo el día cabildeando con las fuerzas amigas y opositoras, pero parecía no existir apoyo para él. El día se había ido de nuevo, estaba en la madrugada afrontando un mundo que parecía irse derecho a la ruina, pues a pesar de que las fotos de satélite parecían indicar la movilización de Zhou Ye-jin de cabezas nucleares, los expertos decían que no eran concluyentes. Pero tal vez aquello era lo mejor. Que alguien lo detuviera en seco, pues qué tal si había perdido la cabeza,
¿Qué tal si era un lunático con demasiado poder, exactamente igual que el que deseaba detener? Estaba en la soledad de su oficina oval cuando entró su amigo, su hermano de armas, Ulises, y simplemente dijo: "Tú que estás quemando el aceite de medianoche, ¿verdad?". Stevenson sonrió lo más posible, mientras su mente atisbaba aquel ajedrez imposible que había frente a él. El mundo, es un lugar loco. No sé si tus visiones son reales, no sé si esa mujer está tan enferma de poder como para incendiar el mundo entero. Solo sé dos cosas, my friend. Una, que sí, mientras este mundo es casi una cloaca, solo hay una persona a la que se lo confiaría, y esa persona eres tú. Mientras decía tales palabras, Ulises le ofrecía a una unidad de almacenamiento USB a Stevenson, quien la tomó e insertó de inmediato en su computadora. Mientras éste lo analizaba, Ulises continuó hablando. Ahí encontrarás fotos de un equipo de operaciones encubiertas que yo mismo despaché a Norcorea. Es un hecho que está movilizando las cabezas nucleares a su base submarina de Majango. Ahí encontrarás evidencia de que las pruebas del misil transatlántico están completadas. Están mucho más avanzadas de lo que incluso ella ha dado a conocer. Según nuestros espías, es un hecho que tiene la capacidad de lanzar misiles transatlánticos. Pueden poner una ojiva en cada ciudad mayor de los Estados Unidos y así proponérselo. Y parece que ese es el plan. Mostré esta información a las personas importantes, ya sabes, los sospechosos usuales, a aquellos que tenemos que convencer, pero nadie está de acuerdo en actuar. Tienen miedo y eso es entendible. Stevenson entonces dijo: en unas horas planeaba dirigirme al Congreso. A lo que Ulises simplemente continuó, casi como si su amigo no hubiera hablado. En la otra carpeta encontrarás la última información obtenida de nuestros satélites y telescopios más poderosos. Esto se confirmará en los siguientes 2 días. Ya no hay tiempo. Los ojos de Stevenson vieron fotografías, datos, métricas, otras cosas que ante otros ojos tal vez no causarían sentido, pero ante los suyos tenían toda la razón del mundo. Parecía que había masas ingentes escondiéndose a plena vista, dispuestas en la luna y en los polos de la Tierra. Podemos usar esta evidencia, dijo Stevenson. Tienes tantos ancianos en el Congreso, tantos viejitos que ni siquiera saben cómo funciona el Internet, tantos hombres y mujeres que tienen miedo de Atenea. ¿Quieres hablarles de extraterrestres? Y extraterrestres que te quieren ayudar. Estás en una situación imposible. Entonces el vicepresidente hizo una pausa, mientras sudaba copiosamente. Pequeño Ulises, ordenó, prepárate para una transmisión de emergencia a todos los canales privados del gobierno. Solamente la gente que debe saber. La autorización más alta. ¿Qué estás haciendo?, increpó Stevenson. Pero Ulises no parecía hacer caso del todo. Tu instinto nos trajo hasta aquí. No solo hablo de la Casa Blanca, sino nos llevó por toda la universidad hasta este momento de la historia. Yo te pregunto hoy, ¿crees que podemos confiar en estas fuerzas alienígenas? Stevenson guardó silencio. Analizó el miedo en su vientre, en su mente, en lo profundo del corazón. Si daba una respuesta, debería purgarse primero del miedo y contestar solamente con la inteligencia e instinto. Con la poca información que tenía, aquello debía ir mucho más allá del pánico. Ok, creo que hay más posibilidades de que vengan a ayudarnos que invadirnos. Creo que de querer invadirnos ya lo hubieran hecho. Por eso debemos dirigirnos al Congreso mañana. Ulises guardó silencio
se levantó e hizo que Stevenson hiciera lo mismo, y entonces lo abrazó. Lo haremos. Nos dirigiremos a los viejitos del Congreso, pero esta noche, ahora mismo, no hay tiempo que perder, así que déjame empezar. Pequeño Ulises, comienza la transmisión. Sam miró hacia la aparición de pintura, arte y tecnología y comenzó a hablar. Mis queridos compatriotas, les habla Ulises Sand desde la oficina oval. Me acompaña el presidente Stevenson, quien se dirigirá en un momento a ustedes. Antes quisiera compartir que tenemos evidencia irrefutable de que el gobierno norcoreano está movilizando ojivas nucleares a Majanto. Tenemos evidencias de que tienen la capacidad de atacar cualquier objetivo sobre los Estados Unidos de América. Estas evidencias ya las han visto ustedes, pero les ha temblado la mano. Siempre hemos dicho que es nuestra responsabilidad y que nosotros vamos más allá de nosotros mismos. A veces no solo es la nación quien nos requiere servicio, sino el mundo entero. Muchas veces nos preocupamos de qué dirá la historia acerca de nosotros, cuál será nuestro legado. Legado, esa palabra, legado nos persigue. Pero ¿saben qué? Hay veces únicas en la historia que de no hacer nada, simplemente no habrá más historia. Y hoy es ese día. Estamos mirando al abismo directamente a los ojos. ¿Y saben qué? Este nos está mirando de vuelta. Tenemos la opción de dejarnos devorar por o responder con la misma esencia que nos hace humanos. Yo confío en el presidente Stevenson. Yo confío que nos alejará del umbral de la muerte y que tendremos la oportunidad de escribir una página más de la historia humana, gracias a él. En ese momento miró a su amigo y con una sonrisa perdida entre el ayer y el ahora y lo probable del mañana, dijo: haz lo que sea humanamente posible por hacernos llegar al mañana. Miró de nuevo a la cámara, al pequeño Ulises y agregó: cuídalo mucho. Yo soy Ulises Sand y esta es mi voluntad. Durante las siguientes horas entenderán mis actos y con suerte llegaremos juntos, de cierta forma, al amanecer del mundo. Acto seguido desenfundó un arma de fuego que tenía escondida entre sus ropas y de un súbito movimiento cortó el hilo sagrado de su existir, regalándole así a su amigo el poder total sobre Atenea. Stevenson no tuvo tiempo de reaccionar, solo pudo mirar cómo la carmesí esencia de su amigo llenaba las ventanas, los muros, el piso de la oficina oval. Estaba caminando hacia lo que en otrora albergaba el alma y conciencia de su mejor amigo cuando la voz de Atenea resonó con autoridad en su mente. Ahora estamos en DEFCON 1, señor presidente. Todos los satélites de Atenea en el mundo están listos a su orden. Stevenson estaba aún temblando, aún con lágrimas en los ojos. Juró para sí mismo que la muerte de su amigo no sería en vano. Y entonces, con un pensamiento, una breve sinapsis, todo ocurrió. Haces de luz invadieron todas las potencias del mundo y lugares ocultos. Aquello no era un rayo destructor, sino eran miles de millones de nanomáquinas diseñadas para inutilizar los sistemas de defensa, los sistemas de ataque, freír todo artilugio dispuesto para la guerra y, por supuesto, inutilizar cualquier amenaza en cuestión de segundos. Aquel mapa que tintineaba en el Pentágono con miles de luces que simbolizaban y reflejaban en tiempo real la cantidad de cabezas nucleares del mundo, fueron apagándose con premura, con dilación. Por primera vez desde que el proyecto Manhattan había aparecido, el átomo había sido inutilizado y junto con ello, todo el mundo comenzó a hacerse presente. Todo el mundo se hizo testigo de ingentes naves que cubrían el cielo,
luces que vaticinaban incertidumbre, luces que eran desconocidas, pero al mismo tiempo albergaban el terror más básico de la humanidad. No estábamos solos. Alguien estaba allá afuera y había llegado. Entonces, el pequeño Ulises enunció: espero en verdad que no sea una traición, que vengan a ayudarnos, porque nuestras armas más poderosas están completamente inutilizadas. Las respuestas de Stevenson no pudo más que ser asentir mientras veía al cielo, mientras las luces se dividían, pues la apuesta estaba hecha, la decisión estaba tomada, el destino estaba a punto de hablar. Y así, mis amigos, acaba la historia del día de hoy. Espero el relato les haya gustado, espero que lo llenen con su imaginación. Y ya saben, por favor, si este trabajo ha logrado provocarles una sonrisa, un interés, agradezco mucho un comentario, ya saben, el dichosísimo like. Y ya saben, cualquier pregunta a darkuniversesinc@gmail.com. Nuevamente agradecemos a Purple Planet por la musicalización y a ustedes, mis sobrevivientes, por seguir ahí, por seguir dándole alas a este proyecto. Y pues aquí los escucharé. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Sigan tunantes, sigan guerreros, sigan luchando, mis sobrevivientes. Hasta luego.